Buenas tardes. Como ya es costumbre, hacemos casi siempre una canción antes de comenzar el culto. Y en esta vamos a tener la letra delante de la pantalla, porque queremos que le presten especial atención a la letra, porque habla muchísimo acerca de nuestra vida en Cristo y de dónde Él nos sacó y hasta dónde vamos a ir después de que muramos. Entonces por eso hemos decidido que escuchen la canción y que además vean la letra en pantalla, porque también tiene mucho que ver con lo que se va a predicar. Como huérfanos sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, hasta el fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está. Escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré, hasta escuchar bien hecho de mi siervo fiel, entra en mi gozo. Una cordial bienvenida en esta tarde a todos los que están aquí presentes. Estamos contentos de vernos. Hoy es domingo
Es un día grande, un día de fiesta, sobre todo cuando el pueblo de Dios se reúne, se celebra una gran fiesta en el cielo. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy, que haya fiesta en el cielo, porque nuestro Señor nos está viendo, nos está escuchando a su pueblo reunido. Damos también una cordial bienvenida a todos los que están en sus casas y no están aquí directamente, pero como si estuvieran aquí. Son familia en Cristo. También queremos dar una salutación, unos saludos muy cordiales al pastor Morales y su esposa, que están hoy con nosotros y vamos a tener oportunidad de escucharle en la predicación. Y bueno, dicho todo esto, viendo que hay muchos valientes aquí en la iglesia, vamos a ponernos en pie para tener una oración. Padre amado, a ti sea toda la gloria. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que podamos estar aquí reunidos en libertad. Porque tu pueblo, de distintas nacionalidades aquí en la tierra, es de una única nacionalidad en el cielo. Porque gracias a ti, al sacrificio que hiciste a través de tu Hijo, podemos tener la seguridad de que un día vamos a estar contigo en ese cielo. Queremos, Señor, que tú derrames tu gracia en esta tarde, también sobre todas las personas que viven aquí en La Palma, todos los que nos están escuchando, todas aquellas personas que están sufriendo por distintos problemas, también por enfermedad, Señor, que tú les bendigas especialmente. Ahora queremos, Señor, que sean de tu agrado todas las canciones, todos los cánticos, todos nuestros pensamientos sean para ti en esta tarde. Es en el nombre del Señor Jesús que te lo pido todo y te doy las gracias. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a tener una lectura en Juan 16, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y con la certeza de que el Señor nos está escuchando en esta tarde, vamos a cantarle de corazón con las alabanzas, los cánticos que tienen preparados para nosotros el grupo de alabanza, y que cada uno se sienta libre de ponerse de pie o permanecer sentado, pero lo importante es que cantemos para el Señor. Al recordar lo que has hecho en mí,
Señor, te damos gracias por todo lo que nos permites vivir. Señor, te damos las gracias porque sabemos que no hay nada como tu amor. Sabemos que no hay nadie como tú, Padre. Y te pedimos que estés en nuestras vidas siempre, Señor, y que si tu presencia no va a ir con nosotros, que no nos saques de ningún lugar. En el nombre de Jesús, amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él.
Y mientras cantábamos, que comenzamos cantando la canción de que somos peregrinos en este lugar, se me pasaba por la mente la cantidad de hermanos, la cantidad de naciones, que incluso que están aquí representadas, y que ahora, gracias a las posibilidades técnicas, pueden estar escuchándonos al otro lado. Así que desde aquí queremos aprovechar la ocasión para enviar bendiciones a todos nuestros hermanos que nos puedan ver de distintos lugares, de distintas naciones. No las voy a nombrar porque seguro que alguna se quedaría por detrás, pero especialmente a los de nuestra lengua que nos están escuchando hoy mismo. No tengan miedo, el Señor está con nosotros porque es nuestro Dios, nuestro Salvador, y Jesús cuida de su pueblo. Vamos por eso a leer ahora en el Salmo 121 los versículos del 1 al 4. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Amén. Así que después de leer estas palabras tan preciosas de que el Señor nos está guardando, vamos a dar paso al pastor Pedro Morales, que nos va a traer en esta tarde la palabra. Buenas tardes. Dios les bendiga o les siga bendiciendo mejor, ¿verdad? Dios no ha parado de bendecirnos desde aquel día en el que nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos a Él nuestra vida, pero mi deseo es que Dios siga bendiciéndote cada momento, en cada instante. Quiero dar las gracias al grupo de alabanza. De verdad se ve que esto lo mueve Dios, porque en realidad no haría falta que pusiéramos estos primeros 4 versículos de este salmo. Solo con el mensaje que hemos recibido de parte de estos cánticos, ya la enseñanza está más que impartida, ¿verdad? Pero bueno, ya que me invitaron, voy a recalcar más y ya expongo estos primeros 4 versículos. Quiero traer un saludo, antes que se me olvide, de parte de la Iglesia Maranata en Gran Canaria, en vecindario. Somos iglesias hermanas y bueno, nos gozamos en la obra de Dios en La Palma, en que aquí hay un núcleo que es sal, que es luz en medio de tanta oscuridad espiritual. Qué pena que la isla de La Palma sea una isla tan preciosa en lo físico, pero luego esté inmersa en tan tremenda oscuridad espiritual, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros, para revertir eso, ¿verdad? Para lograr que, tal como la palabra de Dios dice, ataquemos los territorios del enemigo, convencidos de que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia, ¿no? Y tenemos que hacer esa labor de extender el evangelio bendito de nuestro Señor para que algunos, pues aquellos que quieran, sean salvos, ¿verdad? Y no solamente debemos de trabajar para que aquellos a los que les llegue el evangelio sean salvos, sino también para que los ya creyentes seamos edificados en la palabra y seamos fortalecidos por la palabra y, entre otras cosas, pues ganemos también confianza en nuestro Dios, lo cual nos permitirá vivir una vida cristiana pues más satisfactoria y para nosotros y que traiga gloria a Dios. Así es que por eso vamos a exponer hoy estos primeros 4 versículos del Salmo 121. Un poquito solo a modo de introducción, para situarnos, decir que este Salmo 121, junto con otros 15 salmos, desde el Salmo 120 a un poquito más adelante, el Salmo 134, corresponde a un grupo específico de salmos que se llaman los salmos graduales. Los salmos graduales o los salmos de la ascensión, porque son salmos que se recitaban o se cantaban mientras los peregrinos subían a Jerusalén para las fiestas. Jerusalén estaba a 800 metros sobre el nivel del mar y desde cualquier lugar de la nación que fueses a Israel, tenías que ir subiendo a Jerusalén, tenías que ir subiendo, ¿verdad? Y mientras subían, gradualmente, según iban subiendo, iban cantando
estos salmos que por eso les llaman salmos graduales o salmos de la ascensión o salmos del peregrinaje, depende de quién sea, pues los llama de una forma o de otra, ¿verdad? Y estos salmos nos vienen muy bien para hoy y son muy actuales para hoy porque nosotros vivimos una realidad muy similar a la que se vivía en aquella época, a la que se vivía en aquellos días. La adversidad es tremenda en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? La crisis sanitaria, de la que te voy a decir yo, que tú no sepas, ¿verdad? Nos tiene en completa incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, parece que las cosas van a mejorar, pero lo que hacen es que empeoran, en parte por culpa nuestra, todo se ha dicho, pero bueno, en parte porque esto funciona así y actúa de manera que no entendemos. Los gobiernos parece que no son capaces de tomar decisiones que realmente nos ayuden. El hecho de vivir esta crisis sanitaria lleva aparejada otra crisis, la crisis económica, que está destruyendo nuestras economías, que está creando una incertidumbre de cara al futuro entre nuestros jóvenes que no ven futuro, que no ven salida, que no saben qué hacer, ¿verdad? Miramos a nuestra sociedad y la falta de valores nobles, de valores bíblicos, es evidente, y no solamente es evidente la falta de valores, sino que es evidente el trabajo, la lucha ardua que se hace para ir en contra de los valores bíblicos, tratando de manipular las mentes de nuestros niños con la ideología de género permitida y promovida por gobiernos impíos, que bueno, oramos por nuestros gobernantes, pero la realidad es que no tienen conocimiento del Evangelio y ahí están permitiendo estas cosas que son tan devastadoras para nuestra sociedad. De hecho, la Iglesia es vista como un peligro para la sociedad. Ya el año pasado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que francamente no sé qué pinta la Organización Mundial de la Salud hablando de esas cosas, pero emitió un informe en el cual decía que la Iglesia era un peligro para la libertad en nuestra sociedad. Porque claro, hay valores que la sociedad está promoviendo que van en contra de la palabra de Dios y la Iglesia dice no, y eso no es así, eso es pecado, eso es una perversión, eso Dios lo abomina, y eso hace que seamos considerados como unos intolerantes en medio de esta sociedad tan tolerante, entre comillas, ¿verdad? Entonces, oramos mucho por la iglesia perseguida. Nosotros los martes en nuestra iglesia que tenemos el culto de oración, la iglesia perseguida siempre forma parte de la lista de motivos de oración, porque hay hermanos que de verdad están sufriendo mucho en muchos países solo por ser creyentes, pero la realidad es que de forma solapada esa persecución ya está llegando hasta nosotros y no tardará mucho también en llegar a nosotros. Por eso, entre otras cosas, es por lo que vamos a meditar en cuanto a este salmo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú te arrepentiste de tus pecados, creíste el Evangelio, aceptaste el amor de Dios y fuiste salvo, hasta el momento en que estés en el lugar que Jesús fue a preparar, ¿te acuerdas? Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque Él quería que donde Él esté, nosotros estemos. Se fue, está preparando un lugar y ese es nuestro destino, esa es nuestra meta. Desde el momento en que nos entregamos a Él y fuimos receptores del perdón de Dios, hasta el momento en que acabemos en esas moradas eternas, nosotros estamos peregrinando por un mundo que no es nuestro mundo, porque yo no sé dónde tú naciste, yo no sé qué pone en tu carnet de identidad, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ahí donde vamos. Y ya da igual que salieras de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de España, de La Palma, de Gran Canaria, de donde salieras hasta que llegues a tu destino eterno. Eso es un peregrinar en medio del cual estamos. Y los peregrinajes que nosotros tenemos hoy tienen diferencias, pero tienen similitudes también con el peregrinaje que el pueblo de Israel hacía. Por eso el tema es, como lo ves ahí proyectado, ayuda en nuestro peregrinar. El peregrinaje del pueblo de Israel nos enseña mucho en cuanto a nuestro peregrinaje. Y lo primero que vamos a ver es el hecho de que había 3 fiestas en las cuales las personas tenían que ir a Jerusalén a adorar. Fiestas en las cuales, repito, las personas tenían que subir a Jerusalén. ¿Repite tú lo último?
para adorar. Había 3 fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, 3 fiestas en las cuales, en esas fiestas, el pueblo tenía que subir a Jerusalén para adorar. Y es curioso el cambio de chip que hoy tenemos en nuestra sociedad. Hoy se asocia la fiesta con hacer cosas que le dan gusto a la carne, que le dan gusto al cuerpo. Por eso en las fiestas en nuestra sociedad abunda el alcohol, abundan las drogas, abundan los preservativos. Pero estas personas, el pueblo de Dios, asociaba la fiesta con, dilo tú, la adoración a Dios. Por eso qué sabio eres. Bienvenido. Estás en la mejor fiesta, una fiesta de adoración a Dios. Porque para el pueblo de Dios, la fiesta, el pasarlo bien, el disfrutar genuinamente, no tiene nada que ver con darle placer a la carne y con poner en práctica las obras de la carne, que las tenemos en Gálatas 5, ¿verdad? Sino todo lo contrario, en vivir vidas rendidas delante del Señor, vidas de adoración, vidas en las cuales realmente Él sea el soberano, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener pues muy presente, nuestro sentido. ¿Qué es lo que para ti es una fiesta? Hay personas que dicen, no voy al culto porque son aburridos. El culto no es para divertirte, ¿verdad? El sentido que encontramos en el culto es ese sentido de entrega, porque nosotros mismos venimos como ofrenda de olor fragante para entregarnos al Señor. Igual que estos peregrinos, cuando ascendían a Jerusalén, llevaban sus ofrendas de adoración al Señor con un corazón dispuesto a alabarle y adorarle. Ellos tenían que subir por diferentes caminos. Recordemos que los caminos allí no eran caminos como los de ahora. Entonces, según la situación geográfica en la cual te encontrabas, tú te reunías con tu familia, que era todo un clan. Hoy nuestro concepto de familia es el padre, la madre y los hijos. Pero en los tiempos bíblicos, un hijo cuando se casaba traía a la esposa al hogar, que se ampliaba, si había que hacer una habitación más se hacía, si en fin lo que fuera, y los hijos iban casándose, iban trayendo a sus esposas a los hogares. Los hijos de esos hijos, pues a su vez cuando se casaban, seguían trayendo, y así era normal que convivieran en un mismo núcleo familiar hasta 4 o 5 generaciones. Era ya un clan, una tribu, era algo voluminoso, ¿no? Por eso a poco que se juntaran 2 o 3 familias ya había una caravana tremenda para subir juntos a adorar a Jerusalén. Si hablo muy alto me dicen y intento bajar la voz. Aunque si me lo pueden bajar ahí, mejor, porque yo tiendo siempre a gritar. Bien. Decíamos que estas personas se reunían por el camino cantando estos cánticos graduales, estos salmos graduales como el que hemos recitado hoy, del Salmo 121, mientras subían de camino a Jerusalén, en su peregrinaje a Jerusalén. Nosotros hoy, como dijimos antes, también somos peregrinos, aunque ya no peregrinamos hacia la Jerusalén terrenal como ellos peregrinaban. Gracias al sacrificio de Cristo, nuestro peregrinaje es hacia la Jerusalén celestial, hacia ese lugar que Jesús está preparando para nosotros, pero salvando algunas diferencias. Por eso digo que nosotros somos igual de peregrinos que ellos. Ellos eran peregrinos, nosotros también somos peregrinos porque vamos desde un lugar que no es nuestro mundo, porque Jesús nos advirtió, nos recordó que no somos de este mundo y vamos a lo que sí que es nuestro hogar celestial, ¿verdad? Así que aunque nuestro peregrinaje sea otro, somos también peregrinos. Así que haríamos bien en tener esta mentalidad de peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que está en los cielos. Y tú y yo anhelamos llegar a casa, al igual que el pueblo de Israel anhelaba llegar a la Jerusalén terrenal para tener allí aquellos cultos preciosos de adoración. Y cuando el pueblo de Israel iniciaba ese peregrinar hacia la Jerusalén terrenal, pasaba por muchos peligros, por diferentes peligros, principalmente por 3 peligros. Un peligro ya estaba en el propio camino en sí.
Los caminos en la época no eran abiertos por palas, ni por tractores, ni con ingenieros, sino que eran caminos pues muy angostos en muchos lugares, muy peligrosos, que podías pisar piedras que salieran rodando y tú salir rodando con ellos. El solo hecho de transitar por los caminos para subir a Jerusalén a adorar de aquellos tiempos, pues ya lo hacía peligroso. Y nuestra vida cristiana, nuestro tránsito por este mundo es también un lugar peligroso, ¿verdad? Porque nos advierte Pedro que nuestro adversario, el diablo, mientras tú y yo estamos esforzándonos por peregrinar bien en nuestro peregrinar, es decir, por vivir una vida cristiana agradable al Señor, conforme a su palabra, nos advierte Pedro que hay un adversario, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor tuyo, buscando ¿qué cosa? Buscando a quien devorar, buscando la manera de darte el zarpazo para arruinar tu vida espiritual. Así que nuestro camino en este mundo es un camino peligroso porque tenemos un enemigo real. Para ellos también era peligroso no solamente por el peligro del camino en sí, sino también por el hecho de que en los montes se escondían los ladrones. Había bandas completas de bandoleros que se dedicaban a asaltar, a robar, a maltratar, a golpear. Si tenían que matarte, te mataban, con tal de quedarse con tus bienes. El mismo Señor Jesús refleja este peligro cuando narra la historia del buen samaritano. ¿Te acuerdas? Aquel hombre que fue atacado por unos ladrones en el camino y lo dejaron allí malherido para que se muriera y nadie le hacía caso hasta que pasó un samaritano que se ocupó de él y lo recogió. Ese pobre herido había sido víctima de aquellos bandoleros que se escondían en las montañas, en los caminos, para asaltar a las personas. Así que era peligroso porque había un enemigo real que podía atacarte, destruirte y hacerte daño. En parte por eso también subían en clanes, subían en grupos. La unión hace la fuerza y era más fácil para ellos defenderse si llegaba el caso de los ladrones. El mundo nos odia y trata de hacernos daño, porque somos, como decíamos antes, la voz de Dios en medio de un mundo que está dominado por Satanás, el diablo, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y si bien es verdad que Dios es el Dios lo gobierna todo, Dios es el soberano, hay un elemento, hay un enemigo espiritual que está tratando de destruir nuestras vidas y utiliza nuestra sociedad pues para ponernos en contra, para ridiculizarnos muchas veces. Cuando tú hablas con tus amigos y hablas de los valores del Evangelio, de lo que la palabra de Dios dice, no eres muchas veces objeto de burla, que tratan de acallarte o se molestan contigo o te tachan de lo que sea, ¿verdad? Este mundo trata de anularnos, de ridiculizarnos, de dañarnos, ¿verdad? Que es otro de los peligros con los que nos encontramos en nuestro peregrinar. Así que era un peligro por los caminos en sí, era un peligro por los ladrones que había en los caminos y era un peligro también para la nación, porque en esta fiesta todo el mundo subía a Jerusalén para adorar. Y cuando digo que subía todo el mundo, es que subía todo el mundo. No quedaba quien defendiera la nación, no quedaba quien estuviera en las fronteras para evitar que los enemigos entraran. Era un momento clave en el cual si alguien se lo hubiese planteado, podía haber invadido con toda facilidad Israel. Sin embargo, el cuidado y la protección de Dios lo podemos ver en que en estos tiempos de las fiestas de Israel, cuando la ciudad quedaba, digamos, a expensas del enemigo, porque todos se iban, pues, gracias, porque todos se iban, pues en ningún momento en la historia Dios permitió que ningún enemigo entrase e invadiese la nación. Porque el cuidado y la protección de Dios, cuando su pueblo está haciendo su voluntad, está haciendo lo que debe hacer, está centrado en la adoración a Dios, es segura. Y ellos pudieron experimentarlo y sentirlo, ¿verdad? La vida cristiana, nuestro peregrinar por este mundo en dirección a nuestro hogar celestial, hacia la Nueva Jerusalén, no es fácil, como tampoco lo fue para los peregrinos de la época del Salmo 121. Así que por un lado encontramos que nosotros somos peregrinos igual que ellos.
Y por el otro lado encontramos que nuestro peregrinar no es un peregrinar fácil, no es un peregrinar sencillo, sino que es un peregrinar que está lleno de dificultades, porque tenemos enemigos alrededor nuestro que tratan de ponernos lo difícil. Ya el Señor Jesús nos lo advirtió, ¿verdad? En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Yo escucho muchos mensajes de que cuando tienes al Señor, que todo te va a ir bien, que la enfermedad no tocará tu morada, que no, yo no sé qué Biblia leen. La mía dice que si somos creyentes vamos a tener aflicción en este mundo, ¿verdad? Podemos tener aflicción como parte de la disciplina de Dios porque estamos en pecado y Dios en su amor nos disciplina. Podemos tener también simplemente persecución por el hecho precisamente de estar viviendo vidas entregadas y consagradas al Señor, que a nuestro jefe no le caemos bien y trata de hacernos la vida imposible, o que en fin, cualquier otro ejemplo que podamos tener, ¿verdad? Pero así es, nuestro peregrinar no es fácil. Y lo primero que vamos a ver en los versículos 1 y 2 es que en el Señor y solo en el Señor y no en otro que en el Señor tenemos la ayuda necesaria para nuestro peregrinar. Dicen los versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es la pregunta. Fíjate que él lleva a cabo una acción, el salmista, que inmediatamente ocasiona en él una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta que se le viene a la mente al mirar los montes es ¿de dónde vendrá mi socorro? En el Salmo 2, en el versículo 2 tenemos la respuesta, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es curioso que mirar a los montes le llevara al salmista a hacerse esta pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿No? Esto podría ser por tres cosas. A mí me ha pasado que miro los montes o miro otra cosa, miro la inmensidad del mar, miro parte de la creación de Dios y eso me lleva automáticamente a reflexionar en lo maravilloso que es mi Dios, ¿verdad? Señor, tú creaste todo esto, ¿verdad? Y mi mente va a reflexionar en cuanto a Dios, pero sin embargo no ocasiona en mí temor. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me ayudará aquí en medio de esto? Entonces, es posible que esa reacción, esa pregunta fuera causada por el hecho del peligro que dijimos antes que había en este camino. En los montes se escondían bandoleros. Si viene ¿cómo se llama? Una banda de asaltantes que viene hacia mí ahora y surge de cualquier piedra, de cualquier esquina, de cualquier cima, ¿qué hago? ¿A quién clamo? ¿Verdad? Podía ser eso lo que el salmista tuviese en mente. Como no se nos dice, pues no lo sabemos. Y nosotros muchas veces podemos igualmente pues hacernos esa pregunta cuando ciertas situaciones llegan a nuestra vida, ¿verdad? Cuando la enfermedad viene descendiendo por los montes y toca nuestros cuerpos, ¿quién nos va a auxiliar? ¿En dónde encontraremos socorro, verdad? Cuando la crisis económica que vemos que se cierne nos afecta, cuando llegamos a la empresa y nuestro jefe nos dice, lo siento, ya no te necesitamos más, y no necesariamente eso tiene que ser con mala intención. Pues, si la empresa no puede, y tú piensas ir al alquiler, y la hipoteca, y esto y lo otro, y todo lo que tengo. Cuando esa situación llega a nuestra vida, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién será nuestro socorro, verdad? Cuando un problema familiar parece insolucionable, ¿quién va a ser quien nos ayude? El salmista nos lo recuerda claramente. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Vendrá algún falso Dios a ayudarte, a ayudarme en esas situaciones críticas y negativas? No, ningún Dios vendrá. Vendrá solo Jehová, el Dios creador. Y digo esto porque en los montes, recordamos que en los momentos bajos, espiritualmente hablando, de la nación de Israel, muchas veces el pueblo de Dios sucumbió en la adoración a falsos dioses. Adoraban a las estrellas, adoraban diversos animales, adoraban el sol y la luna. Y esos lugares eran adorados, esos falsos dioses eran adorados
en los lugares altos, nos dice el Antiguo Testamento. Y los lugares altos no son otra cosa que los altares que hacían en los montes. Entonces los montes eran también un lugar de adoración a los falsos dioses. Y en este momento de peregrinar, cuando el salmista mira a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Muy bien, podía estar diciendo, ¿quién va a ser mi ayuda? ¿Algún falso dios? No, la respuesta viene rápido, como ya vimos. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No se contenta con dar el nombre por el cual es conocido en el Antiguo Testamento, sino que además nos da una descripción de su poderío. El que creó todo lo que existe. Creó incluso esos montes en los que se esconden los forajidos y en los que se adoran los falsos dioses. Todo eso lo creó Él. Él es el Dios verdadero. Él está por encima de cualquier otro Dios, simplemente porque no hay otro Dios. Lo que hay son falsos ídolos, falsos dioses, ¿verdad? Y Él tiene esa convicción, el salmista, de que es Dios quien lo ayuda y no hay ningún otro. En nuestra época también abunda esa falsa espiritualidad. Nunca antes ha estado tan de moda lo espiritual. Lo que pasa es que lo falso es espiritual, ¿no? Las tendencias de la nueva era, las filosofías orientales, el horóscopo, todo este tipo de cosas. El salmista tiene claro que nada de eso es útil, que nada de eso le puede ayudar. Su confianza está puesta en Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. El Dios verdadero, solo Él es nuestro ayudador. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me auxiliará en este peregrinar mío? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquel de quien Jesús dijo a sus discípulos, es decir, a ti y a mí, o aquel de quien Jesús dejó por escrito, para que no se nos olvide, mi Padre es mayor que todo, y nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que en nuestro peregrinar estamos seguros en la mano de Dios. Es importante que tenemos esto claro. No podemos buscar ayuda en ningún otro porque en ningún otro la vamos a encontrar. Pero si vamos a Jehová, Dios de los cielos, en Él encontramos nuestra ayuda, nuestra protección, y Él se encarga de llevarnos a salvo. Y además, Él también nos aseguró, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, no solo nos lleva, sino que va con nosotros, ¿verdad? Lo cual quiere decir que Dios está comprometido a guardarnos, a guiarnos, a llevarnos en este peregrinar nuestro hasta nuestro destino final. Eso es lo que esto quiere decir. Lo que no quiere decir es que Dios no va a usar ese trayecto o a permitirnos recorrer ese trayecto metiéndonos dentro de una burbuja para que nada malo nos ocurra, para que ningún problema llegue hasta nuestra puerta. Eso no es así, sino todo lo contrario. Dios va a utilizar los problemas, las dificultades, las aflicciones para transformar nuestro ser, para moldearnos, para cambiarnos, para hacernos más como Jesús. Si yo preguntara, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Seguro que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? De hecho, esa es nuestra meta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, ir transformándonos para hacernos más como Jesús. Sin embargo, ¿Jesús sufrió o no sufrió? Entonces tú y yo no vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Si tú ves una roca, tú y yo, bueno, no sé tú, pero por lo menos yo, que soy bastante bruto y tosco, veo una roca y digo, eso no sirve para nada. Pero la ve un escultor y dice, ahí hay, no sé, un águila. Y coge su cincel y empieza pam, 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 y empieza a darle golpes a la piedra, que sin duda, si la piedra pudiera, se quejaría y dijera, basta, no me des más golpes. Pero cuando el escultor termina, ahí está el águila preciosa. Ahí está la obra de arte, que no hubiese sido posible sin ese proceso de cincelado. Dios está aprovechando nuestro peregrinar para cincelarnos también y para transformarnos, haciéndonos conforme a la imagen de Jesús.
Por eso muchas veces tú y yo nos preguntamos si es verdad que Dios es nuestro ayudador, si es verdad que yo puedo tener confianza en que Él está conmigo, en que Él me protege, en que Él me lleva seguro hasta mi destino final. ¿Por qué estoy pasando por esto? Simplemente porque es parte del proceso que Dios permite. No es porque Dios se haya olvidado de ti o de mí, no es porque Dios nos haya abandonado, sino todo lo contrario. Dios nos ama tanto y está tan interesado en no dejarnos como estamos, sino en transformarnos como su Hijo, que ha iniciado este proceso de transformación. Pero podemos estar tranquilos, porque el apóstol Pablo le dijo a los corintios, y nos dice a nosotros en el capítulo 10, que Él no va a permitir que ninguna tentación, que ninguna prueba, que ninguna circunstancia abrumadora que sea mayor de lo que nosotros podemos soportar, venga a nuestra vida, sino que Él nos va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir en el día malo. Y es un privilegio saber que Dios está midiendo lo que viene a nuestras vidas. No, esta tentación es demasiado grande para Pedro, entonces no se la voy a dar. No, esta prueba no la va a poder soportar, entonces no se la voy a dar. Va a permitir solamente aquello que yo puedo resistir. Y no me digas que no es un privilegio saber que aquel que nos conoce, que te conoce y me conoce mejor que de lo que nos conocemos nosotros mismos, está midiendo lo que viene a nuestra vida para que nada nos destruya, ¿verdad? Así es que cuando la tentación viene a nuestra vida, cuando una situación adversa viene a nuestra vida y sucumbimos, no es porque la tentación haya sido más fuerte de lo que podamos soportar, porque tenemos el compromiso de Dios de que eso no va a ocurrir, sino que es porque nosotros hemos apartado nuestra mirada de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y la hemos puesto en otra cosa y por tanto hemos fallado, ¿verdad? Y eso es algo que hemos de tener en cuenta. Y ahora con este entendimiento claro, este entendimiento de que Dios es quien nos ayuda y que solo en Él podemos encontrar ayuda en medio de nuestro peregrinar, vemos cuál es el efecto. Dicen los versículos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él se compromete a estar siempre pendiente, a estar siempre velando. Él no dormirá, lo que quiere decir que velará. Y Él sí que no falla, no como nosotros. ¿Te acuerdas que a sus discípulos les dijo, velad aquí, velad y orad? Y se fue Él, ¿y qué pasó cuando llegó? Dormido, no eran de confianza. Y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Se sintió desilusionado, ¿verdad? Pero Él no falla, Él no desilusiona a nadie. Él sí que vela y guarda a su pueblo, se compromete a estar siempre pendiente para que sea cual sea la situación adversa que llega a nuestra vida, sea de tal calibre que nosotros podamos superarla. Y vamos a ver una pequeña historia que ilustra esto en el capítulo 14 de Éxodo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 14, vamos a leer ahí del versículo 10 al 16. Y mientras lo buscas en tu Biblia, te sitúo, esto es cuando Dios decide usar a Moisés para que liberte al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y después de, bueno, ya sabemos, esa negociación y después de la intervención sobrenatural de Dios por medio de esas 10 plagas, el pueblo de Israel sale de Egipto, deja atrás la esclavitud, pero Israel, Faraón se queda pensando y dice, caramba, ¿qué hice? ¿No tenía que haberlos dejado ir? Y manda a su ejército a por ellos, ¿verdad? Para destruirles. Entonces llega un momento en el que los egipcios llegan al mar y ya no pueden seguir porque ahí está el mar y miran para atrás y ven al ejército de Egipto que viene a destruirlo. Y ahí encontramos, ya lo tenemos, Éxodo 14, en el versículo 10, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hicieron lo típico, buscar un culpable. Aquí estamos. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, hará hoy por, eso lo pongo yo, ¿no? Que hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Por medio del mar en seco. Dilo tú, por medio del mar en seco. ¿Por qué en seco? Para que tu pie no resbale, como vimos en el Salmo, ¿verdad? Para que tu pie no resbale. Y podemos ver aquí algunas cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a hacernos alguna pregunta. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. Entonces este Dios todopoderoso, de alguna forma, ¿no podía haberle dado al pueblo de Israel una estrategia para que vencieran a los egipcios? ¿Podía haberlo hecho? Ese sí, ahora son más flojos que antes. ¿Podía haberlo hecho? Bien. Otra oportunidad. ¿Podía haberle dado Dios a los israelitas una forma superimaginaria, que ellos inventaran una estrategia para cruzar el Mar Rojo, o simplemente tomarlos en sus brazos y llevarlos y soltarlos en el otro lado? ¿Podía haberlo hecho? Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió esa angustia? ¡Ay, que los egipcios vienen! ¡Ay, que el mar no me deja pasar! ¡Ay, que! En el momento dado, Dios obró. Dios abrió el mar, no solo abrió el mar, sino secó las piedras para que pasaran por terreno seco, para que no resbalaran. Y sabemos por la historia que cuando los egipcios intentaron pasar también tras ellos, cerró las aguas y allí quedaron ahogados. Lo que Moisés les había dicho, a estos ya no los veréis más, pues se cumplió, ¿verdad? Porque allí murieron todos ahogados, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Pues yo creo que simplemente porque si Dios les hubiese dado una estrategia para que ellos cruzaran el mar de otra manera, ellos sentirían que cruzaron el mar gracias a su ingenio. Oye, qué bien lo hemos hecho, que hemos cruzado el mar y los egipcios no han podido. Oye, qué buen peregrinar, el que peregrina, peregrino. Qué buenos peregrinos que somos, que mira cómo hemos llegado hasta aquí por nuestros méritos, por nuestros medios, por lo bien que lo hemos hecho, por los listos que somos. Y el hombre, el ser humano, y el ser humano creyente también, es muy dado a vanagloriarse. Necesitamos estar en situaciones límites para que clamemos a Dios, y al ver a Dios obrar a favor nuestro, no nos queda otra que reconocer que ha sido por la gracia, por la misericordia de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y que nosotros ahí no hemos pintado nada y que no hemos tenido el más mínimo protagonismo, sino que absolutamente todo ha sido la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Y eso es algo que los peregrinos de hoy hemos de tener muy en cuenta. No somos nada, pero nuestra fortaleza está en Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Así que Dios no nos libra de los problemas y de las luchas, no, sino que los usa para nuestro bien, los usa para permitir que nosotros nos demos cuenta de nuestra incapacidad y de esa manera sea Él quien se lleva toda la gloria y toda la honra y nosotros lo reconozcamos como lo que es. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Es que como he estado con cemento y eso, me afecta la garganta. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Fue evidente que los israelitas eran capaces de librarse de la situación en la que estaban, pero Dios estaba allí. Dios no los había abandonado a su suerte, igual que Dios no nos abandona
a nuestra suerte, en nuestro éxodo hacia la tierra prometida, ni en nuestro peregrinar por este mundo hacia nuestro lugar celestial. Momentos incómodos en nuestras vidas, momentos de angustia, momentos de sufrimiento, pero momentos que Dios permite porque Él los usa con un propósito en nuestras vidas. El otro día leí acerca de las águilas una cosa que me resultó súper interesante, ¿no? Resulta que, ¿sabes que las águilas hacen sus nidos en las alturas? Y lo hacen primero con ramas, con una especie de estructura de ramas, y luego pues le ponen cosas más suaves, como pinocha o... No, pinocha no, ¿cómo es? Pinillo, ¿cómo es? ¿Se entiende, no? Cosas suaves. Y allí ella pone sus huevos, y allí ella pasa horas calentando a sus polluelos, y sus aguiluchos se llaman, ¿no? Los polluelos. Y cuando ellos nacen, ella sale a buscarles la comida y les trae la comida al nido y se encargan de que nada le falte a los polluelos. Pero hay un momento en la vida del polluelo en la que ya se ha desarrollado lo suficiente y tiene que aprender a volar. Y hay polluelos que practican y que luego salen del nido y vuelan, pero hay polluelos que se acomodan a estar en el nido. Y hay un peligro porque si pasa determinado tiempo y aún no han volado, sus alas se atrofian y ya no son capaces de volar. Entonces, ¿qué hace la madre águila? Primero quita todo objeto cómodo que ha usado para fabricar el nido, la pinocha, todo eso, para que el nido deje de ser un lugar de confort para el polluelo y un poco forzarlo a que deje el nido. Y si no lo hace, ¿sabes qué hace la madre? Lo empuja, lo tira fuera del nido. ¡Qué mala es la madre águila, ¿verdad? Pensará el polluelo. Mi madre me tiró del nido, ¿no ve que voy? Y la madre está atenta. Y si el polluelo va llegando al suelo y aún no ha volado, lo coge como cuando caza un eso, lo coge y lo vuelve a subir a las alturas. Ah, menos mal, se lo pensó mejor. No, pero no es para llevarlo al nido, es para soltarlo y que vuelva a caer, porque necesita ese estímulo para aprender a volar. Si no lo hace así, no aprende a volar. Y poco después lo ve volando, águila majestuosa. ¿Por qué? Porque la madre lo ha metido en ese lío. No porque no lo quiera, sino por su bien. Y Dios permite que nosotros pasemos también a veces por sentimientos como el que pasa el aguilucho cuando va cayendo, porque Él quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y Él necesita eso para que, Él quiere hacer eso para que nosotros podamos verlo trabajando en nuestras vidas. Mientras el polluelo va cayendo, o el aguilucho va cayendo pensando que mala es su madre y cómo ha querido destruirla, el águila está acechando para no permitir que caiga en tierra, sino rescatarle a tiempo. ¿Cuántos de los que hay aquí salieron de su casa y llegaron bien aquí? ¿Tú solo? ¿No? Ah, bien. ¿Eres consciente de la cantidad de cosas terribles que podían haberte pasado en el trayecto? Pero Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado. A veces estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que no nos damos cuenta de su mano protectora sobre nuestras vidas. Has ido a tu trabajo y has desempeñado una jornada laboral completa y has vuelto a tu casa, ¿cuántas veces? Un montón de veces. Y nunca, bueno, no alguna vez a alguno le ha pasado algo, pero ¿cuántas veces lo has hecho y nunca te ha pasado nada? ¿Eres consciente de que eso es porque la mano protectora de Dios ha estado sobre tu vida? Cuando tus hijos o tus nietos o tus sobrinos van al colegio y vuelven a casa, ¿te imaginas cuántas cosas terribles podían haberles ocurrido por el camino? ¿Y no les ha ocurrido ninguna? Porque la mano protectora de Dios ha estado sobre ellos. Hemos de ser conscientes, hemos de tener en cuenta en nuestras vidas que en las circunstancias cotidianas, en las circunstancias normales, también la mano de Dios está sobre nosotros. Nosotros solo nos acordamos de Dios cuando estamos en circunstancias difíciles. Dios mío, ayúdame en esto. Pero Dios se está acordando de nosotros siempre. Está con nosotros siempre. Está guardándonos, cuidándonos, guiándonos siempre. Porque Él es nuestro refugio. Porque Él es nuestra protección. Y efectivamente, la palabra de Dios nos enseña que hay muchas cosas que no nos ocurren
por el cuidado cotidiano de Dios para con nosotros. Qué privilegio tenemos los peregrinos del siglo XXI. Repito, qué privilegio tenemos los peregrinos del siglo XXI. Pero el privilegio lo tenemos los peregrinos del siglo XXI, porque en el siglo XXI los que son peregrinos verdaderos, peregrinos auténticos, como la palabra de Dios dice, son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han entregado sus vidas al Señor porque han creído el Evangelio de Jesucristo. El hecho de que, mereciendo la condenación, Cristo vino al mundo y murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. El que no había hecho pecado, fue hecho pecado por ti y por mí. Pero si tú aún no estás, por decirlo de alguna manera, en esa categoría, si no estás en ese grupo, simplemente porque aún sigues viviendo la vida a tu manera, aún sigues considerándote el dueño y señor de tu vida, vives según tus propios criterios y tus propios principios, sin tener en cuenta ni a Dios ni a su palabra, déjame decirte que tú no eres un peregrino. Bueno, también eres un peregrino, pero no vas rumbo al hogar celestial, vas rumbo a la condenación eterna. Y tengo que decírtelo porque no conozco a todos los que están aquí y es lo que la Biblia dice. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no han creído el Evangelio de Jesucristo, aún están, en palabras de la Biblia, muertos en delitos y pecados, lo cual es un sinónimo de condenados al infierno eterno. Por eso arrepiéntete y cree, para que puedas pasar a ser un peregrino hacia el hogar celestial y Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, sea tu Señor, pero sea también tu ayudador para llevarte con fidelidad al hogar celestial. Que Él nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos firmes en nuestro peregrinar con la mirada puesta en Él. Damos gracias al pastor Pedro Morales por habernos traído el mensaje en esta tarde y nosotros queremos seguir confiando en nuestro Señor y que el Señor nos siga persiguiendo con su amor, y eso es lo que vamos a cantar ahora. Así que les animo a que nos pongamos en pie para cantar esta preciosa canción.
tomar asiento. Y ya estamos concluyendo y lo hacemos con los anuncios. Decirles que a partir del lunes pues los aforos serán más reducidos, puesto que la isla entra en fase 3. Se ve que no hemos hecho bien los deberes porque la cosa ha empeorado un poquito. Así que La Palma por primera vez entra en fase 3 y por ese motivo el aforo del templo será al 50%. Así que es necesario pues pedir cita previa para poder saber cuántas personas pueden reunirse. Pero no nos desanimemos, que entre todos vamos a vencer este virus. Seguimos también con pocas actividades, algunas de ellas por Zoom, y aquellos que quieren participar tienen el número de teléfono en pantalla. También decirles que, como es normativo, tenemos, pues, valga la redundancia, las normas sanitarias expuestas en la entrada del templo. Decirles que tenemos como actividad el estudio bíblico el jueves a las 10 de la mañana, que es presencial. El viernes tenemos también de forma presencial la oración. Pone a las 5, pero creo que la hemos cambiado un poquito más tarde, ¿verdad? Será a las 6 de la tarde. Ven también puesto que tenemos aquí pues un motivo de oración, orar por Cuba. Y sabemos cómo lo están pasando nuestros hermanos, sobre todo los hermanos en la fe. Están pasando un tormento no solamente por la situación del país, sino también por el COVID. Hay muchos enfermos y no hay medicación. Así que tengámosles presentes. Decirles también que hay reunión de jóvenes en Los Llanos a las 6:30 este próximo sábado. Y ya estaríamos otra vez en el domingo y será la gran fiesta nuevamente aquí, todos los hermanos que puedan venir. Y si no, desde sus casas, pues celebrando que el Señor está con nosotros. Tener en cuenta, apuntarse con la hermana Migdalia. La hermana Migdalia siempre nos anima a todos y nos pregunta si vamos a venir o no al culto, precisamente para tener los asientos dispuestos para todos. Pero el que quiera venir, que por favor no deje de venir pensando que no va a haber sitio, sino que por favor contacte con Migdalia. Estaremos encantados de recibirles. Y bueno, recordar que el retiro de mujeres es en el mes de noviembre. Ya estamos calentando motores y estamos esperanzados de que la situación sanitaria vaya mejorando. Así que mucho ánimo a todos. El pastor Pedro Morales nos ha transmitido muchos ánimos al saber que Jehová, el creador de los cielos y la tierra, está con nosotros. Entonces, haciendo las cosas de forma correcta, estamos seguros de que tendremos el triunfo y sabemos que en mejores manos no vamos a poder estar. Y sobre todo si tenemos que ir a su presencia, pues eso sería lo peor. Y en el fondo, para nosotros es lo mejor, ¿verdad? Porque tenemos fe en el Señor de que Él tiene preparado un lugar para nosotros. Recordarles también que podemos depositar nuestras ofrendas en la salida y que vamos a salir de forma ordenada como en los aviones. No voy a decir la marca, bueno, casi lo dije. Vamos saliendo por las filas de atrás y poquito a poco intentamos no acumularnos en la salida. Tengamos presentes que ahora tenemos que otra vez tener más cuidado. Hay más personas contagiadas y tenemos entonces que extremar las medidas. Al salir también les van a poner el gel en las manos y bueno, y que el Señor les bendiga. Nos despedimos ya con una oración. No les voy a estar más tiempo aquí, sino que nos pongamos en pie y vamos a despedirnos pidiendo la dirección del Señor en esta tarde. Padre del cielo, gracias por tu santa presencia en este templo. Gracias porque sabemos que tú controlas nuestras vidas, porque eres nuestro amo y Señor, eres nuestro Salvador. Y queremos eso, Señor, entregarte nuestros corazones, entregarte nuestras vidas. Y que queremos pedirte que sigas derramando bendición sobre esta isla de La Palma, sobre cada habitante, sobre cada persona que está en estos momentos sufriendo, pasando por pruebas. Queremos, Señor, no quejarnos tanto, sino aceptar cada vez que tú nos moldeas, que nos moldees a la imagen de Jesucristo, que tú utilices el cincel conforme a tu santa voluntad, Señor, y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a recibir los ajustes necesarios para que
podamos un día estar en ese lugar santo, que es el cielo. Y no por mérito nuestro, sino por mérito tuyo, Señor, porque nos hemos entregado a ti y queremos, Señor, que tú seas nuestro amo y Señor. Queremos ahora despedirnos en la unidad fraternal, en el amor de Cristo, y que nos lleves a nuestros hogares, sabiendo que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que contigo tenemos el triunfo. En el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la bendición final en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 3. Lo leemos como siempre todos juntos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Tengan una bendecida semana.